Para el diagnóstico, lo que corresponde a transporte y almacenamiento de muestras, las especies de Bacillus generalmente sobreviven a prácticamente cualquier condición y medio de transporte, no son, vamos a decir, exigentes para su transporte. Ellas sobreviven en muestras frescas o tomadas mediante medios de transporte sin ningún tipo de problema. Cuando se toma la muestra, si el transporte va a ser a corto plazo, o sea, de apenas unas pocas horas, se puede realizar a temperatura ambiente el traslado de esa muestra. Por el contrario, si el transporte va a ser nocturno o a largo plazo, se deben refrigerar esas muestras, ya sea muestras frescas o muestras colocadas en medio de transporte, de 2 a 8 grados centígrados. Y en el caso de muestras de tejidos y suero, el transporte de esa muestra se debe hacer en congelación. En cuanto a los aspectos de bioseguridad, son bastante importantes para este microorganismo. Cuando se trabaja con especies o se sospecha de especies diferentes a Bacillus anthracis, las muestras clínicas se pueden manejar de manera segura en el mesón de laboratorio sin ningún tipo de precaución especial. Se deben evitar todos los procedimientos que generen aerosoles y en caso de aplicarse un procedimiento que genere aerosoles se debe hacer dentro de una cabina de seguridad y se deben aplicar prácticas técnicas y equipos que se utilizan en laboratorios o instalaciones con un nivel de bioseguridad del tipo 2, ya que estos microorganismos no representan un riesgo mayor que cualquier otro microorganismo que se trabaja en el laboratorio de bacteriología. Por el contrario, cuando se trabaja con especies o se sospecha de Bacillus anthracis, se recomienda que el personal que trabaja en el nivel de bioseguridad 3, que es el nivel donde se maneja este tipo de muestras, debe estar vacunado contra el microorganismo. Y para este personal la principal fuente de contaminación lo constituye el contacto directo o indirecto con material de cultivo o cultivos y superficies contaminadas. Y la infección la puede adquirir mediante lesiones o abrasiones en la piel, inoculación parenteral accidental o inhalación de aerosoles. Cuando se toman muestras o se recolectan muestras con sospecha de anthrax, se debe utilizar un equipo de protección personal adecuado, como son guantes, delantales, batas desechables y botas que puedan ser desinfectadas. En las muestras de polvo que puedan contener esporas se debe utilizar protección respiratoria y escudo facial. Es importante cuando se trabaja en la recolección de este tipo de muestras, ya sea de animales muertos o de ambientes como suelos que se sospecha estén contaminados por anthrax, utilizar la protección respiratoria porque ustedes saben que la inhalación de las esporas produce uno de los cuadros. Cuando se aísla en el laboratorio Bacillus anthracis hay que notificar inmediatamente a las autoridades de salud porque estamos en presencia de un caso de anthrax y para tratar de contenerlo no se transforme en un brote o una epidemia. Cuando se tiene sospecha de anthrax, ¿cuáles son las muestras que se deberían tomar? Se deben tomar muestras de las posibles causas de la infección. En el caso de animales, por ejemplo, las osamentas de un animal que se sospecha que murió de anthrax. Se debe tomar también muestras de pelo, muestras de piel y además de muestras de sangre del paciente y de los restos del animal que se cree que pudieron contaminar el ambiente o al paciente. Se deben utilizar contenedores a prueba de fuga y para el envío de esas muestras se debe utilizar el sistema de empaque triple recomendado internacionalmente para el transporte de agentes biológicos. Se debe realizar un frotis de sangre periférica para observar los bacilos capsulados. Entonces eso es una característica que nos ayuda rápido al diagnóstico o a confirmar la sospecha de manera rápida. Es que se sospecha, uno hace un frotis coloreado con un frotis de esa muestra coloreado y uno observa bacilos que están capsulados, o sea, me hace sospechar de la presencia de Bacillus anthracis. La sangre que sea recolectada por venopunción post-mortem se debe examinar también mediante frotis y se debe hacer cultivo de esa muestra también. Y acá hay una característica muy importante de la enfermedad. En cadáveres que han muerto por anthrax hay ausencia total de la coagulación, o sea, no se observa coagulación. En casos de sospecha de anthrax cutáneo, para tomar la muestra se debe levantar el borde de la escara y tomar la muestra del fluido vesicular rotando un hisopo contra esa escara.
Se toma un hisopo para visualización de la cápsula, o sea, para hacer un froti y observar la cápsula. También se hace una tinción de Gram y se hace un cultivo. Y se debe tomar otro hisopo para hacer pruebas moleculares. Actualmente hay pruebas moleculares rápidas para diagnóstico de antrax. En el caso de que se sospeche de antrax respiratorio, como les mencioné anteriormente, se sospecha de este cuadro solamente si la historia clínica del paciente, la historia epidemiológica y las pruebas de imágenes sugieren que hay un proceso respiratorio. Se debe tomar una muestra de sangre, una muestra de líquido pleural en el caso de que el paciente tenga acumulación de líquido pleural, para realizar con estas muestras entonces una coloración de Gram, un cultivo y la prueba de reacción en cadena de la polimerasa para el diagnóstico de antrax. Para las pruebas serológicas que se pueden realizar en este caso también se deben tomar muestras de fase aguda y de fase convaleciente que tengan de 2 a 4 semanas de diferencia. En el caso de sospecha de antrax gastrointestinal, se debe tomar una muestra de las lesiones orales y esa muestra, o sea, lesiones que pueda tener el animal o el paciente en la boca. Esas muestras se toman de la misma manera que se toman las lesiones cutáneas, levantando la costra y tomando del lecho de la escara. Se deben tomar también muestras de líquido acítico, si está presente, así como muestras de heces o hisopado rectal. Se deben tomar también muestras si están presentes de las lesiones orofaringeas y a todas estas muestras se les debe realizar Gram, cultivo y reacción en cadena de la polimerasa. En el caso de serología se debe hacer también serología de fase aguda y convaleciente. La primera muestra se debe obtener 7 días, más o menos dentro de los 7 días del inicio de la enfermedad, mientras que la segunda de 2 a 3 semanas después del inicio de la enfermedad. En el caso de pacientes o animales donde se tenga sospecha de antrax gastrointestinal, en el caso de que sean fallecidos, se toma sangre post-mortem para hacer un frotis y observar la presencia o no de cápsula y realizar el cultivo. Si estas muestras son positivas, tanto para la presencia de cápsula como el cultivo da positivo para Bacillus anthracis, no es necesario realizar ningún otro tipo de estudio. Por el contrario, si estas muestras son negativas, es cuando se deben tomar muestras de otros sitios como líquido acítico o peritoneal, vasos y nódulos linfáticos, mesentéricos, etcétera, para tratar de hacer el diagnóstico. En el caso de animales sospechosos de haber muerto por antrax, se pueden tomar muestras de sangre, tejidos y exudados hemorrágicos, entre otras muestras que se toman. Si el animal o la osamenta tiene de 1 a 2 días de antigüedad, se puede tomar o se debe tomar muestra de sangre no coagulada de los vasos sanguíneos periféricos. En el caso de que la osamenta o el animal sean antiguos y estén putrefactos, se deben tomar en su lugar entonces muestras de tejido, sangre de vaso y de nódulos linfáticos, muestras de las narinas y conductos nasales, así como de las cavidades oculares, y se debe tomar también, muy importante, muestra contaminada, muestra de tierra contaminada de las zonas que están ubicadas debajo de la cabeza y debajo de la cola, que vamos a decir, por encontrarse allí orificios anatómicos naturales, la sangre y otras secreciones salen fácilmente del cadáver y se depositan en esa zona. Para el diagnóstico del microorganismo existen diferentes, o se deben aplicar diferentes metodologías. La primera, que ya la hemos utilizado, como han podido ver, se hacen exámenes directos de la muestra para buscar la presencia de cápsula. Adicionalmente se hace el aislamiento del microorganismo en medios de cultivo. Se hace también la identificación, principalmente a nivel de mediante pruebas bioquímicas, y se deben realizar también pruebas de susceptibilidad al microorganismo. Esto es lo que se hace básicamente. Para el diagnóstico de las especies del género Bacillus podemos utilizar diferentes técnicas. Una es la tinción de Gram, que nos permite tener sospechas. El Gram tiene el inconveniente de que no posee la capacidad de colorear la cápsula ni las esporas, que son características de algunos de los miembros de este género. Entonces vamos a decir la principal desventaja que tienen, pero nos permite sospechar que estamos en presencia de un Bacillus Gram positivo. Por otra parte tenemos la tinción de cápsulas, que es muy importante, se utiliza mucho para Bacillus anthracis, que produce cápsula. Entonces nos ayuda bastante porque al sospechar de un Bacillus Gram positivo capsulado con antecedentes clínicos y epidemiológicos, sospechamos bastante de la presencia de Bacillus anthracis. Y tenemos pruebas moleculares que nos van a permitir también hacer un diagnóstico rápido y certero
del cuadro presentado por alguna especie de bacillus en algún paciente o en algún animal. Tenemos, por ejemplo, pruebas de reacción en cadena de la polimerasa dirigidas contra la cápsula y algunos genes del cromosoma del bacilo que nos permitirán identificar si se trata de Bacillus anthracis, Bacillus cereus o cualquier otra especie. Tenemos también pruebas de inmunofluorescencia y en el caso de Bacillus cereus tenemos pruebas moleculares para la detección de las toxinas y del antígeno protector o el factor letal. En cuanto a la admisión de Gram, fíjense, para el diagnóstico, acá podemos observar, esto es un frotis directo de muestra, donde podemos observar bacilos Gram positivos. Fíjense, son bacilos bastante grandes, bastante bien definidos, con los extremos redondeados, son bacilos bastante gruesos. Esto es característico de las especies del género Bacillus. Acá tenemos otro frotis, fíjense, son bacilos Gram positivos. Si los observamos acá, están agrupados en cadena, fíjense que son bacilos bastante grandes, gruesos y largos de extremos redondeados, como les mencioné anteriormente. Acá tenemos otro frotis de muestra donde podemos observar los bacilos característicos del género Bacillus. Acá tenemos dos frotis más. Fíjense que en este que está acá, ustedes pueden observar los bacilos Gram positivos y pueden ver unas estructuras acá teñidas Gram negativas dentro de la misma lámina. Esto es otra característica del género Bacillus que les voy a explicar. Fíjense, acá tenemos otra coloración de Gram. Acá les debe llamar la atención, fíjense que acá tenemos el bacilo grueso, redondeado en los extremos, largo, y observamos unas estructuras blanquecinas o que no se colorean en el interior. Esas estructuras que no se colorean dentro del bacilo no son más que las esporas que están dentro del bacilo y no se tiñen con la coloración de Gram. Esto no se ve siempre en una coloración de Gram, a veces se observa, a veces no se observa. Observen entonces que son bacilos Gram positivos con una estructura en su interior que sugiere la presencia de una espora. También pueden observar acá que hay un gran número de bacilos que no se tiñen Gram positivo, sino que se tiñen como Gram negativo. Y acá tenemos también otro frotis, esto es una especie de bacillus que se tiñe totalmente como Gram negativo. Las especies de bacillus tienen una característica. Cuando ellas comienzan el ciclo de esporulación y al desarrollarse el ciclo eliminan o expulsan a la espora, el bacillus pierde la capacidad de tomar la coloración Gram positiva y se transforma en Gram negativo. Entonces vamos a estar claros en que bacillus son bacilos Gram positivos, pero que en el directo o en los frotis que yo realizo puedo observarlos como Gram positivo o como Gram negativo o la mezcla de los dos dependiendo de la fase del proceso de esporulación en el que se encuentra el microorganismo. Entonces son bacilos Gram positivos, pero generalmente uno observa los frotis combinados donde hay bacilos Gram positivos con bacilos Gram negativos. Eso no quiere decir que estoy observando dos microorganismos, no. Es el mismo microorganismo Gram positivo donde algunos miembros de la lámina han perdido la capacidad de fijar el colorante primario de la coloración de Gram y pasan de Gram positivos a verse como Gram negativos. Esto que está acá son tinciones de cápsula, por ejemplo aquí tenemos la tinción de His para la cápsula, fíjense que se observa el bacilo y alrededor un halo claro que no se tiñe, delimitándonos o demostrándonos la cápsula. Y acá tenemos la coloración de Matfayen. Esta coloración, fíjense, veo el bacilo acá en el centro y está rodeado por una estructura, se me colorea de un rosado claro, que no es más que la cápsula. Entonces estas tinciones me permiten a mí demostrar que estoy en presencia de un bacilo capsulado, que cuando lo combino este resultado con el resultado de la coloración de Gram, puedo decir que es un bacilo Gram positivo capsulado. Acá tenemos otra tinción de cápsula, la tinción negativa con tinta china. Fíjense que se observa un halo claro alrededor del bacilo que no se colorea con la tinta china, que me indica que estoy en presencia de una cápsula bacteriana. Y esto que está acá es una tinción de inmunofluorescencia directa, donde se utilizan anticuerpos inmunofluorescentes contra el ácido polideglutámico, que es uno de los componentes principales de la cápsula. Para el diagnóstico también se pueden utilizar pruebas moleculares. Hay disponible actualmente numerosas pruebas moleculares para detectar Bacillus anthracis directo de muestras humanas, animales o ambientales. Fíjense, son diferentes equipos donde mediante reacción en cadena de la polimerasa se hace la amplificación de ciertos genes específicos de Bacillus anthracis y se hace detección rápida sin necesidad de hacer un cultivo. Para el aislamiento de los microorganismos pertenecientes a este género se puede utilizar diversidad de medios de cultivo. Tenemos en primer lugar medios con base a sangre o medios selectivos
se pueden utilizar específicamente para buscar Bacillus anthracis o Bacillus cereus, que son los más importantes desde el punto de vista clínico. Y en el caso de estos microorganismos no son apropiados los procedimientos de enriquecimiento de caldo porque generalmente se trabaja con muestras que son altamente contaminadas. En el caso de Bacillus anthracis, muestras de suelos o de cadáveres, y en el caso de Bacillus cereus se trabaja con muestras de alimentos que pueden tener cierta carga microbiana. Lo que sí se recomienda para tratar de hacer un enriquecimiento del microorganismo es utilizar tratamiento térmico a 70 grados por 30 minutos o a 80 grados centígrados por 10 minutos. Sobre todo en muestras de cadáveres que han sido preservadas por muchos días, muestras de suelo altamente contaminadas o en muestras de alimentos que también tienen cierto grado de contaminación. Esto no es más que una técnica de selección de esporas, donde la muestra se trata de manera térmica a 70 u 80 grados centígrados. Esto permite destruir todas las formas vegetativas tanto de la especie de Bacillus como de los contaminantes que están en esa muestra. ¿Cuál es la diferencia? Que las especies de Bacillus tienen la capacidad de producir esporas. Entonces, destruyo las formas vegetativas del Bacillus y los contaminantes, pero quedan o se preservan las esporas del Bacillus que está en la muestra. Posteriormente a ese calentamiento, la muestra se enfría y se permite que la espora germine. Y al germinar me genera la forma vegetativa del microorganismo para que yo pueda aislarla y cultivarla. Entonces es una técnica que se utiliza mucho, que es una técnica de selección de esporas. En cuanto a los medios de cultivo que se utilizan, tengo medios selectivos y medios no selectivos. Dentro de los medios no selectivos, el que más se utiliza es el medio de agar sangre. Y dentro de los medios selectivos, fíjense, hay una diversidad de medios que van a depender del microorganismo que yo vaya a aislar para su utilización. En el caso de Bacillus cereus, en medios de agar sangre, las colonias son de 3 a 8 centímetros de diámetro, son colonias beta-hemolíticas de color gris a color verde, aspecto de vidrio esmerilado y márgenes ondulados como las que observan acá. Bacillus thuringiensis son colonias de 3 a 8 milímetros de diámetro, son beta-hemolíticas con una hemólisis completa. El color también va de gris a verde con aspecto de vidrio esmerilado, bordes regulares y que forman agrupaciones en cadenas como las que pueden observar acá. Entonces yo voy a observar que las colonias forman como cadenas, fíjense, una detrás de la otra, cosa que no hace la especie de Bacillus cereus. En el caso de Bacillus anthracis son colonias no hemolíticas, lo que las diferencia de Bacillus cereus y thuringiensis es que Bacillus anthracis no es hemolítico, los otros son hemolíticos. Fíjense, en cuanto al tamaño, son colonias un poco más pequeñas, de 4 a 5 milímetros de diámetro, con apariencia de vidrio esmerilado y bordes irregulares. Las colonias generalmente se extienden sobre el medio de cultivo. Fíjense que las 3 tipos de colonias son muy semejantes, se parecen mucho. Si ustedes miran la fotografía, prácticamente son indistinguibles, porque recuerden que todos ellos forman parte de un grupo que es el grupo Bacillus cereus, que se dice que es la misma especie con 3 variantes patológicas diferentes. Mientras que por otra parte tenemos otras especies de Bacillus que no pertenecen al grupo cereus, donde tenemos por ejemplo Bacillus sphaericus, fíjense, colonias de 2 a 4 milímetros de diámetro. Beta hemolítica, el aspecto de la colonia es liso, no es de vidrio esmerilado como la tenían anteriormente las del grupo cereus, son de color blanco crema translúcido y de bordes regulares como las observan acá. Y por acá tenemos Bacillus subtilis, son colonias que tienen de 2 a 4 milímetros de diámetro, son beta hemolítica, el aspecto de la colonia es liso, mucoide o rugoso, cualquiera de los 3 tipos de aspecto la puede tener. Los bordes pueden ser ondulados o extendidos en el medio y ocasionalmente dan apariencia de cultivos mixtos. ¿Por qué? Porque fíjense que tienen diferentes morfotipos o morfologías de colonia. Y puede ser que una especie de Bacillus subtilis, cuando nos crece en el medio de cultivo, nos dé 2 o 3 variedades diferentes, lo que nos haría sospechar de que estamos en presencia de un cultivo que tiene más de un microorganismo, cuando en realidad es un solo microorganismo con 3 morfologías diferentes. En cuanto a los medios selectivos, acá tenemos el agar PLET. Eso es agar polimixina, lisocima, EDTA, acetato de talio. Es un medio selectivo para el aislamiento de Bacillus anthracis. Se utiliza para la detección y aislamiento de Bacillus anthracis a partir de muestras ambientales, productos de animales, cadáveres y muestras clínicas de sitios no estériles, o sea, para muestras altamente contaminadas. En el caso de muestras humanas de sitios estériles se siembra directamente el medio de cultivo. En el caso de que sean muestras ambientales o animales altamente contaminadas, se recomienda lo que les mencioné, tratamiento térmico de la muestra para hacer selección de esporas antes de inocular el medio de cultivo.
En muestras ambientales y de animales se prefiere realizar reacción en cadena de la polimerasa directo de muestra en lugar de hacer un cultivo tradicional. Recuérdense que es más sencillo y rápido realizar una prueba de reacción en cadena de polimerasa en muestras altamente contaminadas con cultivo que vamos a decir conlleva una serie de medios de cultivo y de pasos de enriquecimiento para poder aislar el microorganismo. Acá tenemos el medio, fíjense, se observan las colonias de Bacillus anthracis, las voy a observar que son colonias blancas, cremosas, convexas, miren que se ven muy cremosas las colonias, circulares de 1 a 3 milímetros de diámetro, como las observan acá. Tenemos otro medio de cultivo que es el agar MEYPO o MEYP. El medio de cultivo se denomina manitol, yema de huevo, polimixina. Es un medio selectivo para Bacillus cereus. Se utiliza para detección y aislamiento de Bacillus cereus a partir de muestras de alimento. Este microorganismo Bacillus cereus tiene una característica, no fermenta el manitol, mientras que el resto de las especies del género sí lo fermentan, y generalmente produce lecitinasa o fosfolipasa C. Entonces, la polimixina B, al igual que en el medio anterior, se encarga de inhibir a los microorganismos gram negativos que pueden estar contaminando la muestra y permitir el crecimiento de Bacillus, que es un gran. Acá tenemos el medio de cultivo. Las colonias de Bacillus cereus las vamos a observar rosadas, como no fermentadoras del manitol, que es el carbohidrato que tiene el indicador, con un halo de precipitado alrededor de la colonia, como lo pueden observar acá, producto de la actividad de la lecitinasa sobre la yema de huevo que contiene el medio de cultivo. Acá tenemos el agar pemba, es un agar cuya composición contiene polimixina, yema de huevo, manitol y como indicador de pH azul de bromotimol. Es un medio selectivo para el aislamiento de Bacillus cereus. Se utiliza para detección y aislamiento de este microorganismo a partir de muestras de alimentos. El microorganismo, como lo mencionamos anteriormente, no fermenta el manitol y generalmente produce lecitinasa, o sea, tiene las mismas características del medio anterior. Acá la variante o la diferencia va a ser el indicador de pH, que en este caso se utiliza azul de bromotimol. Y la polimixina B tiene la misma función, inhibir a microorganismos gram negativos. Acá tenemos, fíjense, el agar pemba. Las colonias de Bacillus se observan azules, como no fermentadoras del manitol, y observamos un halo de precipitado alrededor de la colonia, indicándonos que estamos en presencia de una actividad de lecitinasa. Cuanto a la identificación, debemos partir del principio de que Bacillus es un bacilo gram positivo. Sabemos que es un bacilo gram positivo debido a la composición de su pared celular. La composición de la pared celular es propia o característica de los bacilos gram positivos o de los microorganismos gram positivos. El inconveniente, como les mencioné, es que en ocasiones podemos observarlo como gram positivo, en ocasiones como gram negativo, como lo observamos acá, y en ocasiones como gram variable, cuando vemos que las células, unas toman la coloración, la tinción del colorante primario, mientras que otras no, y podemos ver entonces las dos variantes. Para la identificación tenemos que comenzar porque antes de realizar la identificación a nivel de especie, tengo que comprobar, en primer lugar, que el microorganismo que estoy investigando, para saber que es un bacillus, tiene que tener la capacidad de formar esporas. Y por otra parte, tengo que demostrar que el microorganismo es un aeróbico estricto, ya que tenemos microorganismos bacilos gram positivos formadores de esporas que son anaeróbicos estrictos, como por ejemplo los Clostridium. Son un género totalmente diferente. Entonces tengo que, primero que todo, cumplir estas dos características. Que el microorganismo forme esporas y que sea un aeróbico estricto. En cuanto a la formación de esporas, se recomienda utilizar microscopía de contraste de fase para observar las esporas cuando estén presentes en el microorganismo. Es importante no confundir las esporas con otras inclusiones, gránulos o vacuolas que podemos observar dentro de la célula. Y es importante saber, conocer o detallar cuál es la forma de la espora y en qué posición dentro del bacilo ocupa la espora. En cuanto a las condiciones o requerimientos atmosféricos, generalmente todos ellos son aeróbicos estrictos. La mayoría de las especies del género Bacillus son aeróbicos estrictos, a excepción de Bacillus licheniformes y cereus, que son anaeróbicos facultativos, y Bacillus subtilis y Megatherium, que son aeróbicos estrictos. Entonces, fíjense que tenemos las dos variantes. Tenemos algunos microorganismos aeróbicos estrictos y tenemos otros microorganismos que son anaeróbicos facultativos.
Para hacer identificación a nivel de especie, una vez cumplido o detallada esas dos características, que el microorganismo es un bacilo gram positivo, formador de espora, aeróbico estricto o anaeróbico facultativo, hacemos identificación a nivel de especie. Para eso tenemos que ver el tamaño del bacilo, es una característica muy importante para diferenciar las especies. Tenemos que ver, como les mencioné, la forma y ubicación de la espora, y si la espora es deformante o no deformante, o sea, si deforma, el esporangio deforma, vamos a decir, la estructura o la integridad de la bacteria. Y adicionalmente realizamos pruebas bioquímicas que nos permiten identificar las diferentes especies. Piensa acá, en cuanto a la identificación, tenemos varias pruebas. Tenemos aquí en primer lugar una característica muy importante, la motilidad. Por lo menos para los miembros del grupo Bacillus cereus, uno de los más importantes es Bacillus anthracis. Bacillus anthracis es un microorganismo que se caracteriza por ser motilidad negativa, mientras que la mayoría de las especies del género Bacillus son motilidad positiva. Es una característica importante en el laboratorio para hacer diagnóstico de anthrax. Tenemos también acá otra característica que les mencioné. Esto que está acá es la deformidad del esporangio o deformidad de la célula. Fíjense que las especies del grupo subtilis y grupo cereus generalmente no distorsionan la estructura de la célula, mientras que las otras especies sí distorsionan la estructura de la célula. Más adelante vamos a ver unas imágenes donde vamos a entender mejor esta parte de la deformación. Acá podemos ver, fíjense, temperatura de crecimiento. Es importante porque hay bacilos termófilos, por ejemplo, que pueden crecer a 65 grados, como son, por ejemplo, las especies de Geobacillus. Las especies de Geobacillus tienen la capacidad de crecer a temperaturas de 65 grados, mientras que el resto de las especies no crecen a esa temperatura. Es una característica importante para la diferenciación. En cuanto a la reacción en el amarillo de huevo o en la yema de huevo, aquí podemos observar que las especies del grupo Cereus son las que tienen la capacidad de producir lecitinasa. Por lo tanto, son las que me dan la prueba del amarillo de huevo o de la yema de huevo positiva, mientras que el resto de las especies la dan negativa, o sea que son las especies proteolíticas. En cuanto a la fermentación del manitol, la mayoría de las especies fermentan el manitol, a excepción de las especies del grupo Cereus. Entonces, fíjense que para hacer identificación, uno básicamente analiza la tabla y trata de ubicar las pruebas claves que permitan diferenciar a un grupo de microorganismos de otro y las características especiales de una especie definida. Para la identificación es importante, como les dije, la tinción de esporas, saber si tiene o no tiene espora. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos la tinción de Wright y Conklin. Es la tinción que utiliza safranina y verde de malaquita para colorear las esporas en calentamiento. Ustedes la deben recordar, fíjense, se observa el bacilo teñido de color rojo con el colorante de contraste, mientras que la espora se observa de color verde, como las ven acá. Entonces yo acá puedo notar que es una espora que se encuentra dentro del microorganismo. Si ustedes observan la forma de la espora, es una espora elipsoidal, o sea, tiene forma de elipse. Y también podemos ver que es una espora no terminal, o sea, no es una espora que está ubicada en el extremo del bacilo, tampoco es una espora central que está ubicada en el centro del bacilo, es una espora paracentral o subterminal, o sea, ubicada dentro del bacilo, pero no en el centro y no en las puntas. Estas son las características para diferenciar algunos géneros. Fíjense acá que tenemos, esto es una tinción de Gram, un bacillus. Fíjense cómo podemos observar las esporas por la carencia de coloración dentro de las cadenas de células. Acá se pueden observar las esporas. Esto no se observa todo el tiempo. En ocasiones podemos observar esto, sobre todo en cultivos viejos donde la bacteria comienza a esporular. Acá tenemos, por ejemplo, Bacillus cereus produce esporas elipsoidales subterminales no deformantes. Fíjense que la espora es subterminal, no se encuentra pegada al borde, vamos a decir, o al extremo del bacilo, no deformante porque no me altera la forma o la estructura del bacilo y es elipsoidal. Por acá tenemos Bacillus circulan, fíjense que son esporas elipsoidales terminales, fíjense que están en las puntas, son subterminales y son deformantes. ¿Por qué? Porque fíjense que alteran la estructura del bacilo, fíjense que parece un fósforo, un garrote, una raqueta, o sea, me alteran la estructura del bacilo. Fíjense que donde está la espora es mucho más ancho que el resto del microorganismo. Aquí tenemos a Licinobacillus sphaericus, fíjense, son esporas circulares, subterminales, deformantes. Fíjense que se parece mucho a la de Bacillus circulan, la diferencia es la forma de la espora. Acá la espora es redonda, mientras que acá la espora es elipsoidal. Entonces, por eso les digo, la posición, forma
y si deforman o no deforma el esporangio es lo que me permite más o menos identificar algunos microorganismos. Fíjense que en este caso esto es microscopía de contraste de fase, no es microscopía por continciones o coloraciones, sino que se hace microscopía por contraste de fase, que es lo que se recomienda para hacer identificación. Adicionalmente, tenemos pruebas bioquímicas. Entre las pruebas bioquímicas tenemos las pruebas fenotípicas tradicionales, donde montamos una batería de pruebas bioquímicas que me permiten, al obtener los resultados, cuadrar en la tabla qué microorganismo sería. Tenemos adicionalmente pruebas bioquímicas rápidas, galerías comerciales como las galerías API, por ejemplo, que la galería API 20E se utiliza mucho para enterobacterias, pero contiene muchas pruebas que me permiten identificar especies de bacilos. Y esta es una galería especialmente diseñada para identificación de bacilos gram positivos, específicamente especies de bacilos, donde encontramos en el API CH50 una gran cantidad de sustratos y carbohidratos que me facilitan o me indican cuáles son las rutas metabólicas o enzimas presentes en el microorganismo y poder clasificar de esta manera, identificar el microorganismo y poder colocarle identificación. Además de las pruebas bioquímicas tradicionales que utilizamos en el laboratorio, pruebas fenotípicas, tenemos también una tecnología nueva, que es la tecnología de espectrometría de masas o MALDI-TOF, como se conoce, donde hay dos fabricantes que están actualmente trabajando en este campo, como es Bruker y Biomerie, a través del Buke, MALDI, Biotyper, y Biomerie tiene el Vitek MS. Son equipos de última generación que permiten la identificación de microorganismos. La técnica se basa principalmente en tomar el microorganismo, una colonia, se coloca en un soporte sólido, se le hace un tratamiento con unos reactivos ácidos de manera de liberar, es decir, destruir la pared celular y liberar el contenido de la célula. Posteriormente, ese soporte sólido con el microorganismo se bombardea con un rayo láser y eso permite que se evaporen o se volatilicen todos los constituyentes químicos del microorganismo. El equipo los detecta, elabora un gráfico y ese gráfico lo compara con la base de datos y dependiendo de la composición del microorganismo puede determinar con una exactitud muy buena género y especie. Estos equipos tienen una ventaja muy grande con respecto a la bioquímica tradicional y es el tiempo que tardan en realizar el análisis. Generalmente por bioquímica tradicional, una vez sembrada la bioquímica hay que esperar de 24 a 48 horas antes de realizar la identificación. Mientras que con estos equipos, una vez que yo tengo el aislado, la colonia, lo coloco en el soporte sólido, lo introduzco en el equipo y el equipo tarda alrededor de 60 segundos en identificar el microorganismo. Para la identificación, estas son las pruebas bioquímicas tradicionales que generalmente se utilizan. Crecimiento a 50 y 65 grados centígrados, producción de lipasa que está incorporada en los medios selectivos como vimos anteriormente, hidrólisis de la caseína, del almidón, presencia o no de arginina de hidrolasa, producción o no de indol, hidrólisis de la gelatina, reducción de los nitratos, formación de gas a partir de carbohidratos, prueba de Bojes-Poskauer, ácido a partir de arabinosa, glicerol, glicógeno, inulina, manitol, salicin y trealosa, así como lisis con un fago gamma, que es otra característica que nos permite hacer identificación, sobre todo a nivel de Bacillus anthracis. Continuando con la identificación, en el caso de Bacillus anthracis es muy importante el tamaño, o sea, el diámetro del bacilo. Fíjense que el bacilo tiene un diámetro de 1.2 micras, ayuda mucho en la identificación. Otra característica importante es la capacidad que tiene este microorganismo de producir células en forma de cadena, que es lo que se conoce como el factor cordón. Recordemos, como ya le mencioné, que la motilidad para él es negativa con respecto al resto de los microorganismos que forman parte del grupo y que es un microorganismo anaeróbico facultativo. En cuanto a la prueba bioquímica que les mencioné anteriormente, estos son los resultados para cada una de las pruebas. En el caso de Bacillus anthracis, fíjense, como les mencioné, la lisis con el fago gamma es positiva y una característica muy importante de Bacillus anthracis es su susceptibilidad a la penicilina G. El microorganismo es susceptible a la penicilina. Entonces, una vez que yo tengo una cepa sospechosa, la identificación definitiva la hago, recapitulando, mediante la morfología celular. Son bacilos gram positivos que tienen la capacidad en ocasiones, generalmente producen cadenas como se observan acá. En cuanto a la morfología colonial, son colonias blancas, de bordes irregulares, con aspecto de vidrio emerilado, y como les mencioné, una característica importante para diferenciarlo es la incapacidad para producir hemólisis.
En tercer lugar tenemos producción de cápsula. Esta se puede determinar, por ejemplo, utilizando un agar nutritivo suplementado con 0.7 de bicarbonato de sodio. Se siembra el microorganismo en ese medio de cultivo, se favorece la producción de cápsula y a partir de acá se pueden hacer las coloraciones o tinciones tradicionales, así como las de inmunofluorescencia para reconocer la cápsula y determinar que el microorganismo entonces es un bacilo gram positivo capsulado. Y por último, se hacen las pruebas para identificación como susceptibilidad a la penicilina G, lisis con fagogamma, pruebas moleculares, pruebas de inmunocromatografía, etc. Esto que tienen acá, el lisis por bacteriofagogamma, fíjense que está el crecimiento confluente, se agrega acá una gota de una suspensión o una solución donde tenemos presente el bacteriófago y el bacteriófago es capaz de destruir al microorganismo produciendo un aclaramiento en la zona, observándose entonces el medio de cultivo. Favorece la destrucción del microorganismo. Esa prueba se lee como positiva. ¿Qué hacer ante la sospecha de un caso de anthrax? O sea, aíslo el microorganismo, el paciente tiene clínica, tiene epidemiología y las pruebas de laboratorio me indican que estoy probablemente o muy probablemente en presencia de un caso de anthrax. Entonces, los laboratorios centinelas o el laboratorio donde se aisló el microorganismo debe notificar inmediatamente al nivel superior, como es el Laboratorio de Salud Pública que está en el Estado. En nuestro caso, el Laboratorio de Salud Pública del Estado Zulia se encuentra ubicado en el ambulatorio Francisco Gómez Padrón. Allí se encuentra el laboratorio de referencia. Hay que trasladar el microorganismo y el caso hacia allá. Ellos se encargan de, vamos a decir, notificar el caso y confirmar diagnóstico y referirlo al Centro Nacional de Referencia, como es el Laboratorio de Bacteriología del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel. Como les mencioné anteriormente, la sospecha o aislamiento presuntivo del microorganismo tiene que ser notificada obligatoriamente a las autoridades sanitarias. En cuanto a la susceptibilidad de los antimicrobianos, en el caso de Bacillus anthracis, la mayoría de las cepas, como ya les mencioné, son susceptibles o sensibles a la penicilina. Y los pocos aislados que son resistentes a la penicilina, el mecanismo de resistencia no se debe a la producción de beta-lactamasa, sino a otro mecanismo de resistencia. La susceptibilidad a cefalosporinas de espectro ampliado y extendido es variable y la susceptibilidad in vitro no predice la eficacia clínica, lo que quiere decir que si el antibiograma a estos compuestos, a esta cefalosporina me da sensible o me da resistente, no me va a predecir el éxito o el fracaso terapéutico cuando yo aplico ese antibiótico en el paciente. Por lo tanto, no son muy útiles. En cuanto a las tetraciclinas, las fluoroquinolonas y el cloranfenicol se utilizan como alternativas, sobre todo en pacientes que son alérgicos a la penicilina. Y profilaxis post-exposición se utiliza para la prevención del anthrax inhalatorio después de la exposición a aerosoles contaminados con espora de Bacillus anthracis. En el caso de ciprofloxacina, doxiciclina y levofloxacina son el tratamiento de elección para tratar pacientes a los cuales se les haya confirmado un caso de anthrax. Se recomienda en el caso de niños amoxicilina ácido clavulánico, igual que en mujeres embarazadas o en fase de lactancia. Y el tratamiento incluye un régimen de 60 días de antibiótico y 5 días de la vacuna. La vacuna que se debe utilizar es la vacuna acelular de la cepa toxigénica a las 0 semanas, o sea, en el momento de detectar el caso, 4 semanas después, 6 meses después, 12 meses después y 18 meses. En el caso de que se sospeche de un ataque bioterrorista con esporas de anthrax, no se recomienda el uso de penicilina para aplicarle a esos pacientes tratamiento post-exposición, ya que en estos casos una de las características que se ha notado es que la mayoría de estas cepas de Bacillus anthracis que se utilizan como arma biológica han sido modificadas genéticamente y se les ha incorporado un gen de resistencia a penicilina por medio de la incorporación de un gen de beta-lactamasa que es capaz de inhibir la acción del antibiótico. Entonces fíjense cómo se modifica genéticamente un microorganismo para ocasionar más daño del que generalmente puede ocasionar. Adicionalmente, la penicilina tiene poca penetración, en general todos los beta-lactámicos tienen poca penetración dentro de los macrófagos, que es el sitio, vamos a decir, donde se da la esporulación del microorganismo para comenzar el ciclo, si recuerdan, de la patogenia. En el caso de Bacillus cereus, a diferencia de Bacillus anthracis, él sí produce una beta-lactamasa de espectro ampliado,
lo que lo hace resistente a aminopenicilina y cefalosporinas. Es resistente además también a trimetoprim-sulfametoxazol y generalmente susceptible a clindamicina, eritromicina, cloranfenicol, vancomicina, aminoglicósidos y tetraciclina. La ciprofloxacina por vía oral se ha utilizado mucho con bastante éxito terapéutico en el tratamiento de infecciones de heridas, en casos de bacteriemia y en casos de infecciones pulmonares. Hay diferentes estudios que demuestran que la utilización temprana de gentamicina y clindamicina es la mejor opción terapéutica en el caso de infecciones oculares o infecciones oftálmicas. En cuanto a las vacunas diseñadas para la enfermedad, para el anthrax, tenemos que hay tres tipos de vacunas. Tenemos las vacunas que contienen bacilos vivos atenuados. Tenemos vacunas que se basan en una suspensión de esporas y tenemos vacunas del antígeno protector proveniente de filtrados de cultivo. La vacuna es producida por muy pocos países en realidad. Tenemos Estados Unidos y el Reino Unido, que lo que fabrican son vacunas en base a filtrados de cultivos, mientras que China y Rusia fabrican vacunas a partir de esporas atenuadas. La vacuna a base de un filtrado libre de células fabricada por Estados Unidos y el Reino Unido, fíjense, contiene las proteínas antigénicas que son absorbidas o precipitadas utilizando un adyuvante con base en aluminio y que se obtienen a partir de cultivos de cepas avirulentas atenuadas de Bacillus anthracis. O sea, lo que se hace es que el antígeno protector, que es lo que principalmente se utiliza en estas vacunas, se obtiene a partir de un filtrado libre de células mediante precipitación o absorción. Como les mencioné, el principal ingrediente activo es el antígeno protector de la toxina del anthrax. La vacuna contra el anthrax absorbida es la que fabrica Estados Unidos. El antígeno protector se absorbe en hidróxido de aluminio y se autorizó por primera vez para su uso en humanos en 1972. Se administra de manera intramuscular en 5 dosis durante un periodo de 18 meses. Por otra parte, la vacuna contra el anthrax precipitada, que es la que fabrica Reino Unido, se precipita en fosfato de aluminio y de potasio. Se autorizó en el año 79 para su utilización por primera vez. Se administra también de forma intramuscular, pero en 4 dosis durante un periodo de 8 meses únicamente. Por otra parte, tenemos las vacunas vivas atenuadas de esporas. Estas vacunas se basan en esporas de cepas atenuadas de Bacillus anthracis, son fabricadas por Rusia y por China. La vacuna se administra como un esquema de 2 dosis en la piel del hombro mediante escarificación y se requieren refuerzos anuales. O sea, lo que se hace es que la vacuna se hace como un raspado en la piel y se va colocando la vacuna de manera que crea una respuesta inmune en el hospedador. La vacuna rusa fue autorizada por primera vez en 1953 para ser administrada mediante escarificación y en el año 59, 1959, se autoriza para utilizarla mediante inyección subcutánea. En el caso de estas vacunas escarificadas de esporas atenuadas, en más de 30 años de experiencia no se han registrado casos o eventos adversos y se ha reportado menos del 1% de reacciones adversas. O sea que es una vacuna bastante segura desde el punto de vista de reacciones o efectos adversos. Ya para finalizar, en cuanto a la evaluación, interpretación y reporte de los resultados, podemos observar que el aislamiento de Bacillus anthracis siempre se tiene que considerar un aislamiento importante y requiere un reporte urgente y notificación a las autoridades de salud para, vamos a decir, activar las medidas de precaución y evitar que ese aislamiento se transforme en un brote o en una epidemia que afecte a una población mucho más grande. Contrario a Bacillus anthracis, el resto de las especies de los bacilos gram positivos formadores de esporas generalmente se consideran microorganismos ambientales y que frecuentemente contaminan los medios de cultivo que utilizamos en el laboratorio de microbiología. Por lo tanto, no tienen importancia clínica, sino que se consideran simplemente contaminantes de laboratorio. Para considerar una de esas especies diferentes a Bacillus anthracis como el agente etiológico o el causante de un proceso infeccioso, el aislamiento
el aislamiento que se realiza, en una sola muestra de laboratorio no es suficiente para incriminar ese microorganismo como el agente etiológico de una infección o de un proceso infeccioso. El microorganismo lo debo considerar y tomar en cuenta únicamente si se aísla en cultivo puro, o sea, yo hago el cultivo del paciente y el único microorganismo que aíslo es esa especie de bacillus. Si se encuentra en cultivo con flora normal, la cantidad del bacillus debe ser superior o estar por encima a la cantidad de la flora normal del sitio de donde se tomó la muestra, y debo aislarlo adicionalmente en más de una muestra del mismo paciente. O sea que en ese caso yo hago un cultivo de ese paciente, aíslo una especie de bacillus. Ese cultivo lo debería repetir una segunda vez o una tercera vez. O sea, si yo aíslo el mismo microorganismo en cultivo puro o por encima en cuanto a cantidad de la cantidad presente de la microbiota normal y lo aíslo en las 3 muestras que tomé del paciente, puedo tener la certeza o sugerir que en ese caso el microorganismo está involucrado en un proceso infeccioso en ese paciente. Si yo no cumplo estos requisitos o estas características que están acá, no debo considerar a ese microorganismo como el agente etiológico del proceso infeccioso, sino que se considere en ese caso como un contaminante de laboratorio. Otro aspecto importante a considerar en el caso de Bacillus cereus, cuando se detecta que este microorganismo esté produciendo infecciones oculares, siempre se tiene o se debe considerar y reportar rápidamente al médico para evitar, como decir, complicaciones que ocasionen pérdida de la visión o pérdida del ojo por parte del paciente. En el caso de que se sospeche de una enfermedad de origen alimentario o una toxoinfección alimentaria, el aislamiento del microorganismo en el alimento no indica que este sea el agente causal. Para determinar que un microorganismo es el encargado de producir una intoxicación alimentaria o una transmisión de una infección asociada al alimento, tenemos que cumplir ciertos parámetros como son, primero, aislar el microorganismo en cantidad significativa, o sea, más de 100.000 unidades formadoras de colonia, en el alimento sospechoso, que es el que está produciendo el cuadro. En segundo lugar, en el caso de intoxicación por Bacillus cereus, tenemos que detectar la toxina emética y la enterotoxina, o sea, las 2 toxinas que produce el microorganismo. Y adicionalmente debemos recuperar la misma cepa aislada en el alimento en un gran número de muestras de pacientes que estén en fase aguda, o sea, pacientes que tengan la sintomatología, se le toma muestras de heces y vómito y debo aislar el mismo microorganismo que aislé en el alimento que examiné al principio, que es el que supuestamente está implicado en el cuadro. Y ese aislamiento lo debo tener solamente en los pacientes que presentan la sintomatología y nunca en pacientes controles sanos o pacientes que no presentan la sintomatología. Entonces, cumpliendo con estos criterios o estos requisitos, es que podemos asociar una infección alimentaria a un determinado microorganismo, en este caso, Bacillus cereus.